Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Por fin, cerrando la semana, ocurren cambios en el discurso y en la acción de la clase política venezolana en relación a un tema que es fundamental, un tema que ha cambiado la agenda informativa y la realidad social, sanitaria y política del planeta, que es la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Ayer hubo dos pronunciamientos. Por un lado, el señor Maduro Moros hizo un conjunto de anuncios sobre restricciones de vuelo y anunció lo que él llamó 46 hospitales centinelas para enfrentar la crisis. Ya nosotros sabemos más o menos cuál es el estado de esos hospitales centinela, porque ayer tuvimos con nosotros a Marieta Rea, la jefa de cirugía 2 del Hospital El Algodonal. Uno de los hospitales centinelas debiera ser el hospital insignia, porque es el que tiene más experiencia en el manejo de crisis respiratorias, es el Hospital Antituberculoso El Algodonal, que nos contaba la situación deplorable de ese centro de salud. También hubo ayer otro pronunciamiento del presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estableciendo 5 puntos y 5 áreas de acción en estrecho contacto con las sociedades científicas médicas para abordar esta crisis. Recordemos lo que acá nos dijo el doctor Julio, caramba, se me perdió en este momento, el doctor Julio Castro, sobre un panorama mundial de cómo estaban los países frente a la emergencia del coronavirus. Nos decía que la Universidad Johns Hopkins había construido una suerte de ranking mundial de 195 países. Venezuela está en el puesto 175 y en América Latina Venezuela está de último por debajo de Haití. Repito, por debajo de Haití, y precisamente de Haití está llegando en este momento Luis Francisco Cabezas. Luis Francisco Cabezas es el director general de Convite, una organización no gubernamental que ha dedicado un esfuerzo importantísimo para atender diversas problemáticas de los ciudadanos de la tercera edad, específicamente también el tema de salud. Este intercambio que vamos a tener con Luis Francisco es muy importante porque se ha planteado que este sector de la población precisamente es uno de los sectores en mayor riesgo. Entonces, para que nos explique qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio en Haití, qué fue lo que pudo aprender en Haití, de qué manera se intercambiaron experiencias con otras organizaciones de la sociedad civil allá en Haití, y sobre esta panorámica de cómo afecta esta situación específicamente ese sector, lo tenemos en línea. Gracias, Luis Francisco, por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué pasó allá en Haití y cómo ves esta situación, esta crisis, desde la perspectiva de Convite? Buenos días, tú. Un gusto saludarte. Saludo a todos por los que escuchan mañanero. Sí, efectivamente, pues hace pocas horas, digamos, en la madrugada y un poco cansado, pero muy contento, sobre todo del intercambio que tuvimos allá. Recibimos una invitación fundamentalmente para fortalecer nuestras labores humanitarias aquí en Venezuela, conocer algunas experiencias, pues nada más y nada menos que de Haití, que 10 años después del terremoto sigue dramáticamente muy frágil su institucionalidad y su capacidad de respuesta. Pero sin embargo, bueno, se han empeñado en tratar de hacer cosas importantes, que hay lo que yo creo que cuando se pone a la gente en el centro de los esfuerzos, pues pueden pasar cosas interesantes. Por ejemplo, en Haití les cuento que
que tienen 13 meses sin un caso de cólera comprobado. Y esto tiene que ver con, bueno, un trabajo que se ha venido haciendo en el manejo del agua potable, en la disposición discreta, y en donde, bueno, pues los sectores políticos, más allá de que aquí también hay una fuerte confrontación política, pues se pusieron para una serie de esfuerzos que permitan pues, poner a la gente en el centro de las cosas. Esta capacitación que recibimos, bueno, tiene como fundamental propósito, como te decía, conocer algunas experiencias de lo que se ha venido haciendo allá. Nosotros venimos trabajando en el tema de la respuesta humanitaria, fundamentalmente en el tema de las personas mayores. Y bueno, pues estuvimos en varias iniciativas que están por allá, en el tema de wash, agua, saneamiento, disposición de basura, apoyo no refugio, sino digamos que a reconstrucción de espacios comunitarios, que yo creo que es un tema pendiente en Venezuela, sobre todo la recuperación de espacios que puedan ponerse al servicio de la comunidad y que puedan llenarse de vida comunitaria, de jóvenes, de adultos mayores, mujeres emprendedoras y toda una serie de actividades que puedan ayudar a desarrollar. Estamos... ¿Te escuchamos? Pues, esto, Chubo, pues, esto preocupa sobre todo que en Venezuela la situación de amenaza del coronavirus, todavía no hay hasta ahora ningún caso confirmado por las autoridades oficiales. Sin embargo, bueno, pues estaremos muy atentos, sobre todo por el impacto que puede tener sobre las personas mayores. Debemos recordar que son las personas mayores de alguna u otra forma el huésped más frágil en esta situación. Las personas mayores en Venezuela pues se encuentran mucho más expuestas probablemente de sus niveles de desnutrición, sus niveles de angustia, estrés, muchos de ellos afectados por infecciones respiratorias agudas previas. Debemos recordar, Chubo, que ahorita estamos en pleno verano y hay un recrudecimiento de la quema de basura, de las quemas forestales. Eso tiene impacto en la salud respiratoria de las personas mayores, y que a eso le sumamos el repentino y reciente cambio de la utilización de la leña como combustible en lugar del gas frente a su ausencia, pues hay un perfil epidemiológico en las personas mayores que exponen mucho más a las de Venezuela que probablemente a las de otros países, y como hemos visto, la mortalidad del coronavirus en las personas mayores pues es mucho más alta que en la población general. Estamos conversando con Luis Francisco Cabezas. Luis Francisco Cabezas es el director general de Convite, una organización no gubernamental defensora de derechos humanos y que ha hecho un énfasis importante en lo que es la problemática de los adultos mayores en nuestro país. Debo recordarles que en este momento, por el tema de la diáspora, por el tema de la huida del país, de unas 5 millones de personas, de acuerdo a las estimaciones de la ONU, personas que estarían entre los 18 y los 45 años, el peso relativo de los adultos mayores en nuestra estructura poblacional ha crecido de manera importante. Entonces, atender la situación de los adultos mayores no es atender a un sector reducido, es atender a buena parte de la población que queda en nuestro país. Luis, una de las cosas que quedó muy clara en el caso de Haití es cómo, según los expertos en administración de desastres y gerencia de riesgo, lo fundamental es la solidez institucional para la prevención, es decir, una amenaza conjugada con una vulnerabilidad es lo que detona en tragedia. El terremoto que hubo en Estados Unidos tuvo una intensidad similar al de Haití, pero en Estados Unidos hubo 4 víctimas fatales, en Haití hubo 100.000. Entonces, te pregunto, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la vulnerabilidad institucional, ¿cómo ves a nuestro país a raíz de tu aprendizaje allá en Haití? ¿Cómo ves a nuestro país para enfrentar una crisis como la que tenemos en forma inminente con el tema del coronavirus? Mira, yo debo confesar que hay cosas muy similares. Recordar el caso de unas personas que quedaron, digamos, varadas en alta mar en Haití y no pudieron irlos a rescatar porque había unas personas que tenían que pagar el combustible para que la lancha los pudiera ir a buscar. Y les decía, mira, en Venezuela eso es muy frecuente, tú tienes que pagar o comprarle un caucho a la ambulancia para que alguien pueda ir a buscarlo para atender una emergencia. Eso da cuenta de la fragilidad de nuestro sistema de salud. Como bien lo decía Julio Castro, que este ranking de 175 a 396 países es una materia que tiene
Y es importante, puedo decir, he visto con asombro, incluso personas digamos, con una vocería más o menos equilibrada y ponderada, tratar de atribuir a las sanciones la precariedad de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud que viene en franca caída desde hace más de 12 años. A decir eso, yo creo que no es absolutamente objetivo. Podrán hablar de algunos temas, pero en el tema de salud no pueden venir a nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, a venirnos a decir que eso está ocurriendo ahorita cuando lo vimos desde hace más de 10 años. Entonces, nuestra fragilidad frente a esta situación es evidente. Yo llegué hace un instante, aquí al aeropuerto de Maiquetía, y bueno, no vi ni un dispensador de gel antibacterial. En Tocumen, en Panamá, a donde tú miras, hay un dispensador de gel antibacterial. Me fui a lavar las manos en el área de retiro, en el baño, en el área de retiro del equipaje, y no había agua en el lavamanos. Entonces, nada más por allí tú puedes ver, en el estimado Radio Escucha, la precariedad del sistema de salud que pues, no tiene o hasta ahora no ha sido puesto en práctica de frente a esta emergencia un dispositivo serio que efectivamente trate de contener lo que, bueno, ya la OMS habla de pandemia, pero estamos frente a un estado que tiene 4 años secuestrado boletín epidemiológico, cuando lo que más se necesita es información. En medio de esto, de la amenaza, pues surgen rumores, surgen vocerías absolutamente descalificadas para hablar sobre el tema, surgen recetas, surgen vacunas, surgen toda una serie de cosas que lo que hacen es poner y crear zozobra. Ante eso debe haber información oficial, pero tenemos un gobierno que asumió la opacidad como política comunicacional. Conversamos con Luis Francisco Cabezas, director general de Convite. Finalmente, Luis, bueno, agradeciéndote además que bajándote del avión hayas tenido la gentileza de atender este contacto. ¿Qué sugerencia, qué recomendación haces a raíz de este encuentro que has tenido, de la experiencia que has desarrollado, sobre todo para el sector social al cual trabajas, sobre todo para los adultos mayores en nuestro país? Mira, de la experiencia que había, de las más exitosas, que todos habían denominador común. Se hizo con la gente, es decir, la gente se involucró en el proyecto, la gente sigue involucrada en el proyecto, la gente creó comité de usuarios de esas instalaciones, y eso da cuenta que efectivamente en la medida en que tú involucras a la gente, pues ellos no son mirones de palo, ellos tienen cosas que decir, cosas que aportar, y por tanto, en esa medida, en la medida que nos involucremos, yo creo que la dinámica comunitaria es mucho más robusta. Y bueno, pues mi llamado a que esté pendiente de su viejo, al vecino, el abuelo familiar de uno, el piso de más abajo, que sabemos que se le fueron los hijos, que sabemos que están en ancianato, porque muchas personas están abandonadas en los ancianatos, están muy pendientes, son los más expuestos, son los más frágiles, y por tanto tenemos un compromiso ciudadano, solidario y de humanidad con quienes en esta situación pueden llevar la peor parte. Luis, te agradecemos inmensamente que nos hayas atendido en esta madrugada, sobre todo estando tú prácticamente aún llegando de este encuentro de la sociedad civil en Haití. Un gran abrazo y buenos días. Un gran abrazo, Chuy. Saludos a todos los de Chuy. Era Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, y específicamente ha hecho un énfasis importante en lo que es el trabajo de defensa de los derechos humanos de los adultos mayores, que, como sabemos, en el contexto de la crisis del coronavirus es una de las poblaciones de mayor riesgo. Nos contaba Luis Francisco Cabezas cómo está regresando de Haití, donde se produjo un encuentro para intercambiar experiencias entre organizaciones de la sociedad civil en esta materia de defensa de los derechos humanos, de administración de riesgo, de gerencia de riesgo y administración de desastres. Y con dolor constatábamos cómo desafortunadamente hasta el depauperado Haití está en mucho mejor condición que nuestra Venezuela de hoy para hacer frente a una emergencia como esta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ustedes me han escuchado a lo largo de esta semana advirtiendo, señalando con preocupación cómo el escenario mundial, hemisférico, regional, había cambiado bruscamente en las últimas horas, pero bruscamente. Hay dos hechos fundamentales que marcan, que signan este cambio. Por un lado, el tema de el coronavirus, como el coronavirus ya es una pandemia, una epidemia de carácter planetario, con severas implicaciones y con severos riesgos. Y por otro lado, lo ocurrido en el mundo de la energía, del mercado petrolero, cómo se fueron abajo de manera abrupta los precios internacionales del petróleo. Para un país como el nuestro, donde el dinero que entra legalmente, es en una proporción muy importante producto del ingreso petrolero, de la renta petrolera. Esta es una noticia también muy importante. Sin embargo, veíamos cómo la agenda de los actores políticos seguía por inercia manejándose como en el pasado, ¿no? Uno convoca una marcha, el otro hace una contramarcha, uno insulta aquí, el otro responde allá, como que si no hubiese habido cambios en el mundo. Bueno, empezó a cambiar el discurso y ojalá que también la conducta de los actores políticos. Reseñaba yo las declaraciones que dio ayer el señor Mauro Moro y también los anuncios hechos ayer por el presidente encargado Juan Guaidó. Hay propuestas, hay planteamientos también preocupados en este sentido, y uno de los más destacados es el que hizo ayer el economista Víctor Álvarez. Víctor Álvarez es Premio Nacional de Ciencia por su labor de investigación, es una persona con una destacada hoja de servicios tanto en el ámbito académico como en el ámbito público, y ayer hizo un planteamiento que en sana lógica es casi que normal, casi que de perogrullo, pero que en la circunstancia polarizada de la política venezolana pareciera un anatema. Dejemos que sea el propio Víctor Álvarez quien nos explique cuál es la naturaleza de la propuesta que hizo ayer. Víctor, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es que tú planteas que nuestro país, desde el punto de vista institucional, aborde la situación de crisis que hoy enfrenta la región, el hemisferio y el mundo? Te escuchamos. Muy buenos días, estimado amigo Jesús Torrealba, a ti y a tu madrugadora audiencia. Sí, bueno, a la luz de esto que acabas de describir de manera tan clara, ¿no?, de esta nueva circunstancia, el planteamiento que hice ayer tiene dos puntos, ¿no? El primero es la necesidad de que las élites políticas en Venezuela que pugnan por mantenerse en el poder o por tomar el poder de manera sensata interpreten bien la nueva circunstancia que está planteada, y en lugar de seguir haciendo más de lo mismo en un contexto que ha cambiado tanto, se sienten a discutir la conveniencia y la viabilidad de posponer las elecciones, bien sean parlamentarias, presidenciales, pero no hay en este momento condiciones para realizar un proceso electoral
toda vez que eso supone la organización de reuniones entre los candidatos y sus seguidores, supone la realización de mitines, de marchas, y ya sabemos que para prevenir la acelerada y masiva expansión del coronavirus, una de las primeras recomendaciones es precisamente evitar las aglomeraciones públicas, ¿no? Hemos visto cómo antier la canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió a su país que entre el 60 y el 70% de la población alemana puede resultar contagiada por la pandemia. Una pandemia que no perdona a nadie, ¿no? Ni siquiera ministros de salud, que se supone que son los diseñados en los encargados, ¿no? de diseñar, de formular las políticas de prevención. Hemos visto cómo la propia ministra de Salud del Reino Unido contrajo el contravirus, ¿no? el coronavirus. Hemos visto cómo la ministra de Igualdad Social de España, que además es la esposa del vicepresidente, también contrajo el coronavirus, de modo que aquí nadie debe sentirse invulnerable, no inmunizado o lejano a la posibilidad de contraer la medida. Entonces, imaginemos un país, ¿no?, que entra en una campaña electoral y que hace todo lo contrario de lo que está indicado, ¿no?, para prevenir la enfermedad, ¿no? Hay cosas que están al alcance de nuestra mano, como es evitar los saludos con abrazos, con besos, con el apretón de manos, la necesidad de utilizar un tapabocas, las recomendaciones de no concurrir a sitios públicos, y entonces resulta que estaríamos nosotros organizando una campaña electoral para hacer exactamente todo lo contrario de lo que está recomendado para expandir el coronavirus. Entonces esa es la razón, una de las razones por las cuales planteo la necesidad de evaluar la conveniencia de posponer, ¿no?, las elecciones hasta tanto estén dadas las condiciones para que se pueda realizar un proceso electoral sin riesgo, ¿no?, en este campo. No estoy discutiendo el tema de garantías y condiciones electorales, sino esta nueva circunstancia, ¿no?, porque quizás el debate sigue estando muy ceñido a esta otra agenda y no toma en cuenta esta nueva realidad. Y el segundo planteamiento que hice en ese podcast que circuló ayer en el texto es el papel que está llamado a jugar la comunidad internacional en este proceso, ¿no? Creo que hay una diplomacia internacional que también está muy ceñida a las cosas como se hacían en el pasado, que es precisamente el de endurecer las sanciones, ¿no?, tratar de torcerle el brazo a su rival, arrodillarlo para que se rinda, ¿no?, y creyendo que de esa manera las élites van a ceder. Y bueno, y se aplican toda una gama de sanciones que al final de cuentas terminan perjudicando sobre todo al ciudadano de a pie, a las empresas, al país, mientras que la élite política sigue disfrutando de su privilegio y prácticamente permanece allí sin que afecte para nada el endurecimiento de las sanciones, ¿no?, dentro de su vida personal. El planteamiento que hago entonces es una nueva diplomacia internacional, una nueva mediación internacional que plantee la sustitución de esas sanciones comerciales y financieras por incentivos económicos al oficialismo y la oposición para que conformen un gobierno de coalición y en lugar de seguir apostando a exterminarse, en lugar de seguir pretendiendo la rendición incondicional del otro, más bien complementen sus capacidades y sus recursos para encarar esta seria amenaza del coronavirus y para evitar que se expanda de manera masiva y acelerada y así evitar los estragos que esta enfermedad puede causar en nuestra población. Ese es el planteamiento que hice. Estamos conversando con Víctor Álvarez. Víctor Álvarez es economista, es Premio Nacional de Ciencia, es investigador, es docente y tiene una extensa hoja de servicios también en el sector público. Víctor está planteando algo que, repito, en una condición normal, ¿no?, sería su planteamiento un planteamiento de perogrullo. Estamos frente a una situación de emergencia, frente a una situación extraordinaria, y entonces no tiene sentido darle continuidad a conductas ordinarias frente a lo extraordinario. Y lo extraordinario en este caso tiene que ver, por un lado, claro, con el coronavirus, pero también por el otro lado con la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo, lo cual también reduce la capacidad de maniobra del país frente al coronavirus como amenaza.
En un país normal, repito, este planteamiento sería de perogrullo. En la condición de encarnizamiento, de encarnizada confrontación entre actores políticos en nuestro país, otros podrían tomar esto como anatema. De hecho, hay un sector político en Venezuela que la palabra cohabitación les parece así una cosa, un anatema, un pecado, y sin entender que lo contrario de cohabitación es exterminio. En unas coordenadas como las nuestras, Víctor, ¿cómo crees tú que sería posible crearle piso social y espacio de opinión a un planteamiento como este que estás haciendo, que es contrario a la inercia de la confrontación? ¿Te escuchamos? Sí, sí. Bueno, yo creo que el piso social ya lo hay, ¿no? Uh-huh. Cuando uno revisa los últimos estudios de las encuestadoras y las empresas que hacen estudios de opinión en el país, uno nota cómo hay un porcentaje creciente de los consultados que se pronuncian a favor de un gobierno mixto, de un entendimiento entre el oficialismo y la oposición, que están ya fatigados, agotados de esta rivalidad a ultranza sin sentido. Hay ya casi que un grito nacional, un clamor nacional para que las élites políticas se pongan de acuerdo, convengan una agenda de interés nacional y la saquen adelante en lugar de seguir, apostando a verse el hueso, ¿no? O al quítate tú para ponerme yo, ¿no? Esta obsesión que hay en sectores extremos, tanto del gobierno como de la oposición, para sencillamente sepultar a su rival, ¿no? Y donde están jugando al ganador se lo lleva todo, ¿no? Al todo nada. Entonces el país ya está cansado, fatigado de eso, y le está diciendo a su dirigencia política que se ponga de acuerdo, ¿no? En situaciones así hay como que dos alternativas, ¿no? Una, que efectivamente quienes están disputándose el poder se iluminen, ¿no? Que es lo que uno esperara, que les llegue una luz, y efectivamente entiendan el momento histórico que están viviendo, cambien esa posición inercial que tienen, ¿no? Que parece que se hubiesen lanzado por una bajada, por una pendiente sin frenos, ¿no? Y no tienen cómo revertir la marcha. Esa es una, ¿no? Y la otra es que si no se ponen de acuerdo, entonces el propio descontento va a terminar generando un nuevo liderazgo, ¿no? Puede emerger un nuevo liderazgo que es también una opción. Entonces, pero sí creo que el piso social están dados, las condiciones en el país están dadas para que resulte potable, digerible, un planteamiento de esta naturaleza, y que creo sería celebrado, ¿no? Para la mayoría del país. Lamentablemente estas élites terminan siendo secuestradas, ¿no? Por esos fragmentos de la opinión pública que son los más extremistas, que son los más radicales, ¿no? Que son los territorios de Twitterlandia, esos espacios que de las redes sociales que no son precisamente los que expresan ese sentir nacional, y entonces terminan hipotecados y terminan secuestrados, capturados, ¿no? por esa visión que hay allí, y los vemos temerosos, ¿no? de pagar los costos reputacionales, ¿no? de pronunciarse entonces a favor de una solución política, pacífica, negociada, y entonces temen entonces ser acusados de cohabitadores, ¿no? De entreguistas, porque entonces eso que es normal en la política, el cohabitar, el negociar, el entenderse con el otro, resulta que aquí se ha convertido en un delito de lesa pátria, en un delito de lesa humanidad, cuando eso es lo normal en cualquier país civilizado del mundo. Víctor, te agradecemos inmensamente la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora y de exponer ante la audiencia de Radio Caracas Radio este punto de vista tan original y de acuerdo a ciertos estudios efectivamente también tan requeridos, tan necesitados. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Siempre a la orden. Era Víctor Álvarez, economista, Premio Nacional de Ciencia, un hombre con una destacada hoja de servicios tanto en el ámbito de la investigación y la docencia como en el ámbito de la gerencia pública, dándonos este planteamiento ciertamente original. En este contexto, él dice,
Bueno, si se están suspendiendo vuelos, si se están suspendiendo conciertos, si se están suspendiendo eventos, campeonatos de fútbol, etcétera, etcétera, ¿cómo es que vamos a hacer una campaña electoral nosotros? ¿Cómo es que vamos a hacer mítines? ¿Cómo es que vamos a hacer manifestaciones? Entonces, él plantea, hay que suspender las elecciones presidenciales, parlamentarias, las que vengan, ¿no? En virtud de esta situación de emergencia. Pero va más allá, plantea la necesidad de que haya un gobierno de coalición para enfrentar la crisis. Y nos dice, bueno, aquí hay un régimen, el régimen de Maduro, que ejerce control del territorio. Vamos a verlo con claridad, pues. ¿Quién maneja el Ministerio de la Salud? ¿Quién maneja esos 46 hospitales? Que son supuestamente los hospitales centinela para enfrentar el coronavirus. El régimen de Maduro. ¿Okay? Pero ¿quién tiene la posibilidad y el acceso a la comunidad internacional, a los centros de ayuda, a los dispositivos internacionales de socorro en una circunstancia tan compleja como la que se está viviendo? Es el gobierno de Guaidó, que es el gobierno reconocido por los países más importantes del planeta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Víctor Álvarez? En una circunstancia tan crítica como esta, tiene sentido desescalar la confrontación, promover un espacio de coalición para hacer frente a la crisis. Ciertamente, esto pareciera lógico en términos teóricos, en términos abstractos, pero está a contrapelo de lo que es la dinámica, la inercia confrontacional que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 5 años de esa tragedia que es el madurismo. Sin embargo, bueno, es un planteamiento, ya lo escucharon ustedes, sería interesante ver qué tipo de reflexión genera esto en los tomadores de decisión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer vimos en los medios, en los portales electrónicos, una noticia que nos indignó profundamente. Unos reos en un penal en el estado Falcón fueron sacados de sus celdas y colocados bajo el inclemente sol, colocados desnudos, descalzos, bajo el inclemente sol en horas del mediodía en una cancha, creo, algo así, para que prácticamente se quemaran con eso, como castigo por no pagar la causa. La causa es el tributo que exigían en las cárceles venezolanas los pranes por dejar vivir a el resto de la población penal. Antes la causa la cobraban los pranes, por supuesto, en convenio con las autoridades del penal, porque si no, no sería posible hacerlo. Pero quien aparecía como el cobrador de la causa, repito, era el PRAN. Resulta que de acuerdo a la información que circuló ayer, quienes están cobrando la causa, este impuesto insólito por sobrevivir, son las autoridades del penal, imagínense ustedes. Esa noticia se originó de un reporte, de una denuncia de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Y vamos a conversar de inmediato con su director y fundador, el doctor Carlos Nieto Palma, sobre este hecho insólito y sobre
la situación del sistema penitenciario ante la amenaza del coronavirus. Debo recordarles que en el ámbito penitenciario hay un severo problema de salud, había una amenaza de epidemia de tuberculosis en las cárceles venezolanas, y además hay un tema, hay un doble tema, mejor dicho, por un lado el hacinamiento y por otro lado la desnutrición, el hambre, todo lo cual convierte al sistema penitenciario venezolano en una fuente de peligro grandísima ante la amenaza del coronavirus. Tenemos en línea al doctor Carlos Nieto Palma. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos de estas dos cosas, del tema de lo que pasó en Falcón y de cuál es el peligro que representa la condición del sistema penitenciario venezolano ante esta emergencia del coronavirus. Te escuchamos. Sí, hola Chu, buenos días, gracias por la invitación. Mira, sí, la situación de la comunidad penitenciaria de Coro, que es realmente donde son las fotos que salieron publicadas, que nos enviaron a nosotros y nosotros la publicamos, son verdaderamente alarmantes, ¿no? Alarmantes, digo, por las vejaciones a que están sometiendo a los internos de estos centros de estas cárceles, que dependen del ministerio para el servicio penitenciario, o sea, son responsabilidades del ministerio para el servicio penitenciario. Esto es un castigo que le dieron a los reclusos. La información que a nosotros nos mandaron que es por no pagar la causa, porque ahora la causa la están cobrando en dólares. Y bueno, la foto evidencia a toda la población penitenciaria en el patio, en una cancha del penal, en un patio de la cárcel, todo desnudo y bueno, bajo un sol inclemente. El sol que puede hacer Falcón, pero eso está pegado a los médanos de Coro. ¿Me imaginas el calor que puede hacer ahí, el sol que puede hacer ahí? Y lo tuvieron, y parece que todo un día como castigo por eso, ¿no? Y ayer nos llegó la información que hay también reprimendas y bueno, fuertes requisas dentro de la cárcel para intentar descubrir cómo se filtraron esas fotos a nosotros, que fue a quienes les llegaron, ¿no? O sea, que en vez de solucionar el problema, lo que siguen es reprimiendo, ¿no? Esto fue una orden dada por el director de ese establecimiento penitenciario, que no recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, creo que las fotos son evidentes y demuestran esta grave violación a los derechos humanos de estos reclusos y este maltrato, y podríamos calificarlo como tratos crueles, inhumanos y degradantes que le hicieron en ese momento, ¿no? No quiere decir que no se lo hagan constantemente, pero bueno, esos son los que nosotros esta información que me llegó y nosotros la hicimos pública. Claro, sí, en efecto, coincido contigo, es un vejamen inaceptable y es necesario denunciar con muchísima fuerza, como suele hacerlo una ventana a la libertad. Sobre este segundo aspecto que te requería tu opinión, tu parecer, porque una ventana a la libertad es la ONG que ha construido quizás la más sólida investigación sobre la situación de hacinamiento, tanto en las cárceles propiamente dichas como en los centros policiales de detención, que se han transformado de hecho también en cárceles, ¿no? Por la prolongada estadía allí de los reos. Ustedes han hecho investigaciones muy serias sobre eso, y hacinamiento y desnutrición, también ustedes han reportado cómo hay muchos reclusos que han literalmente muerto de hambre y otros han muerto por consumir ratas, por consumir las cosas que pueden comer en medio de esa dantesca situación en las cárceles venezolanas. Entonces, estos dos datos, hacinamiento y desnutrición, parecieran el caldo de cultivo perfecto para una amenaza como la del coronavirus. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese dato en esta circunstancia país?
Sí, mira, bueno, la situación de por sí ya es grave, ¿no? Yo creo que ya dentro de los calabozos policiales o los centros de atención preventiva y dentro de las cárceles existe una epidemia de tuberculosis que no está siendo tratada ni está siendo tomada en cuenta, ¿no? O sea, y eso ya de por sí es un agravante en el caso que llegara que llegara a lo que era el coronavirus a Venezuela. Fíjate tú, solamente en el año 2019, que son las cifras frescas que tengo ahora, ahí nosotros reportamos solamente en los establecimientos que nosotros monitoreamos, que son 238 centros en 15 estados del país, que los principales estados del país, ahí hay un hacinamiento del 205%. O sea, la capacidad es para 19.091 reclusos y hay 6.448. Eso es lo que tiene que ver con el hacinamiento, que indudablemente a la hora de una enfermedad de esta y de la misma tuberculosis que están sufriendo es grave. En el año 2019 también tuvimos 192 muertos y de estos 46 muertos fallecieron por enfermedades, pero también hay 35 que fallecieron por causas desconocidas, que no pusimos exactamente por qué era, porque no teníamos el dato exacto, pero tenía que ver con enfermedades y tenía que ver con desnutrición. Ahí también en esto, de esta investigación, la última que hicimos, nosotros detectamos que había 1.103 enfermos, de los cuales, y te voy a decir los más resaltantes, habían 224 con tuberculosis, habían 96 con enfermedades respiratorias y había 289 con desnutrición. Los demás son otro tipo de enfermedades. Ahora, lo grave de esto es que estas enfermedades no son tratadas, no hay ningún tratamiento. Los reclusos que tienen tuberculosis conviven con los otros reclusos hacinados frente a frente, o sea que ya nosotros tenemos una epidemia generalizada en los recintos carcelarios, por lo menos en lo que a tuberculosis se refiere, ¿no? Y esto lo tenemos documentado, no es que lo estamos inventando. O sea que en el caso de llegar, ojalá, no sé si el coronavirus a Venezuela, la población penitenciaria sería una población vulnerable completamente a esta enfermedad. Carlos, le agradecemos enormemente que nos hayas atendido esta llamada para ubicar esta dimensión de la crisis, que yo quiero insistir en algo, ¿vale? El problema de los presos no es un problema de los presos, y frente a esta emergencia es más destacable todavía la situación. El sistema penitenciario, la red de cárceles en Venezuela es en este momento una parte sustancial del problema. Tenemos, ¿cuál es la población penal en Venezuela hoy, Carlos? Más o menos de 110.000 reclusos. Hay 65.000 aproximadamente en calabozos policiales que se han convertido ya en las nuevas cárceles del país, y hay un aproximado de 45.000 más en las cárceles que maneja el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Eso es más o menos la cifra. Bueno, imagínate, más de 100.000 personas distribuidas en todo el país en estos antros que son las cárceles venezolanas, donde hay una epidemia de tuberculosis. Ojo, esto afecta a los presos que están enfermos y a los que no lo están también, y también a los carceleros, también a los trabajadores, también a los familiares. O sea, es una situación... A los que van de visita, al personal, lo que tú dices, a los que allí trabajan, a todos están expuestos a este tipo, a un contagio de esto, pues. Claro, y además está el tema de que tú no puedes hacer, en relación al tema de las cárceles, como puedes hacer con otros aspectos, decir, bueno, suspendo los vuelos o suspendo las clases. O sea, tú no puedes decir, bueno, suspendo las cárceles y mando a todos los presos para sus casas. O sea, ahí hay una situación extremadamente delicada, que ahora estamos viendo los costos de
la inmensa irresponsabilidad del Estado venezolano. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días. Gracias a ti, Chugo. Hasta luego. Buenos días. Era el doctor Carlos Nieto Palma, fundador y director de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, dándonos esta perspectiva, esta dimensión de la crisis, porque hay que decirlo, ¿vale? Hay que decirlo. El estado de vulnerabilidad en que hoy se encuentra el país no es producto de que alguien ayer chasqueó los dedos e hizo un conjuro, lanzó un hechizo sobre Venezuela. Este estado de vulnerabilidad ha sido construido a lo largo de 2 décadas, por lo menos, de destrucción de toda la institucionalidad venezolana. Por eso, cuando decía ayer el señor Mauro Moros, no politicen la emergencia, yo tengo que recordarle al señor Mauro Moros, chico, ¿quién fue quien dijo que el coronavirus era un arma desarrollada por Estados Unidos contra China? ¿Quién dijo eso? Es decir, ¿quién empezó a politizar una cosa tan grave como la que está pasando en el planeta? Aquí hace falta muchísima seriedad, y el régimen de Maduro no ha hecho gala de eso precisamente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros, no la merecen para ellos mismos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como les decía, después de toda una semana, fue ayer jueves cuando los actores fundamentales de la confrontación política emiten mensajes concretos sobre esta amenaza que es el coronavirus contra nuestro país y contra la región, el hemisferio y el mundo. El Canal 8 nos resume de la siguiente manera la página web de Venezolana de Televisión, que como ustedes saben debiera ser el canal de todos los venezolanos, pero es un canal secuestrado por el PSUV. Nos dice lo siguiente: Venezuela adopta medidas de protección ante la pandemia COVID-19. Nicolás Maduro Moros informó que Venezuela implementa medidas de protección para contener la pandemia COVID-19 en el país, al tiempo que aseguró que hasta el mediodía de este jueves no existen casos de coronavirus en el territorio nacional. Aquí en Venezuela hemos tomado todas las medidas necesarias para evitar la llegada del virus, pero debemos saber que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a esta nación. Sin embargo, es importante decir que hasta esta hora y haciendo decenas de pruebas, el virus no ha llegado a Venezuela, subrayó Maduro Moros. Desde el Palacio de Miraflores detalló que el sistema de salud en Venezuela, tanto público como privado, se declara en alerta permanente para la prevención y contención del COVID-19. Hemos tomado las previsiones hasta donde nos permiten las sanciones criminales, dice Maduro. Recordemos lo que nos acaba de explicar Luis Francisco Cabezas. La afectación severa del sistema de salud de Venezuela no es de las sanciones para acá. Las sanciones para acá es de hace unos 3 años. Y desde hace más de 10 años están los venezolanos clamando por la destrucción del sistema de salud público en nuestro país.
Maduro Moros destacó que en el país están equipados 46 hospitales públicos que ejercen la rectoría del proceso de atención del coronavirus en Venezuela. Estos son los llamados hospitales centinelas. De estos hospitales centinelas, el más importante es el Hospital Antituberculoso, el Hospital El Algodonal, el Hospital José Ignacio Baldó del Algodonal. Ya escuchamos ayer a Marieta Rea, jefa de cirugía 2 del Hospital José Ignacio Baldó en el Algodonal, hablándonos del estado calamitoso en que se encuentra esta institución. En este mismo contexto fue cuando el señor Maduro Moros anunció que iba a suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Bueno, esto fue lo que dijo Maduro Moros. Voy ahora con la información de lo que anunció ayer el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Emitió el siguiente comunicado. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus como pandemia, por lo que como presidente encargado me corresponde comunicarles lo fundamental y necesario. En primer lugar, queremos informar con mucha responsabilidad la verdad que hemos corroborado tras la amplia evaluación de nuestro equipo experto y amparado en la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas. Venezuela es uno de los países más vulnerables ante un brote de coronavirus, dice Juan Guaidó, debido a la emergencia humanitaria compleja que existe en el país y que hemos venido denunciando desde hace más de 6 años. Esto nos expone aún mucho más ante esta pandemia y por eso se hace urgente tomar medidas. Enumera 5 puntos en este sentido. Primero, el pueblo de Venezuela ha dado una demostración contundente de resistencia y determinación de lucha. Volvió a las calles el pasado 10 de marzo. Sabemos que está decidido a seguir cumpliendo su rol en la agenda de lucha que hemos articulado con nuestros aliados. Pero la amenaza de esta pandemia nos obliga a tomar medidas responsables y a redefinir las convocatorias de calle, teniendo siempre claro nuestro norte. La lucha por la democracia no se suspende. Como siempre, estén muy atentos a los canales oficiales del gobierno legítimo. Esto es importante tenerlo claro, porque es que hay gente que de verdad uno no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Por ahí vi un titular que decía, Guaidó enfría la calle con el pretexto del coronavirus. No vale. Esto es un acto de responsabilidad y un liderazgo serio. Si están estas situaciones en el país y en el mundo, Carrizo, ¿cómo tú vas a convocar una manifestación? ¿Cómo tú vas a reunir a 100.000 personas en una autopista cuando estás tratando de no hacer concentraciones públicas para evitar el contagio? Segundo, ponemos a disposición nuestra capacidad de interlocución con el mundo y con las organizaciones internacionales de salud para solicitar el apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario, dejando a un lado la soberbia del régimen de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Este es otro punto bien importante, ya lo decíamos antes. Maduro controla el territorio, es verdad, pero el acceso a la comunidad internacional quien lo tiene es Guaidó. Tercero, hemos estado consultando sociedades médicas y expertos en el área nacional e internacional para tener información técnica de altura para el manejo de esta crisis. Instruye entonces a conformar una comisión con reconocidos especialistas del área integrada por representantes de la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Cátedra de Salud Pública de la UCB y otras organizaciones científicas de la comunidad médica venezolana. Esto es fundamental. Esto lo comentamos ayer y antes cuando estábamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela de la Sociedad Venezolana de Infectología. La ausencia en el ámbito oficial de referentes confiables desde el punto de vista científico, y profesional y técnico. Cuarto, dice Juan Guaidó, es dado instrucción a nuestros embajadores para la articulación con los gobiernos del mundo. Y quinto, esto es importante, las medidas de este tipo de pandemias deben tener un contexto científico y no un contexto político. Si se ha decidido cerrar los vuelos con Europa y Colombia, no es posible dejar vuelos diarios a Teherán. Desde el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional haremos todo lo que tengamos que hacer para ejercer nuestra responsabilidad en esta situación que enfrentamos. Estamos juntos en esto, sabemos el contexto en el que estamos, enfrentamos a una dictadura que no tiene respeto por los ciudadanos, pero estamos en una lucha por rescatar a nuestro país y en este contexto no será distinto. Bueno, esta es la información. Esto fueron lo que dijo por un lado el señor Maduro Moros y por otro lado este conjunto de precisiones hechas por Juan Guaidó en su condición de presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Ojalá, yo no creo que
se den cosas como las planteadas por Víctor Álvarez en este programa, pero ojalá, repito, que los elementos de la clase política, los tomadores de decisiones de uno y otro sector, entiendan que estamos frente a una crisis muy compleja, muy grave, muy profunda, y que nadie tiene por sí solo los elementos para enfrentar esto que se nos viene encima. Entonces, el tema de la unidad del país, más allá de la quincalla verbal de la politiquería ordinaria, el tema de la unidad del país es ciertamente una necesidad existencial en este momento. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.